Bienvenidos al webinar Arbitraje y Conciliación en las Contrataciones con el Estado, organizado por el Centro Especializado de Arbitraje Peruano CDP y en colaboración con el estudio Hesmond Quispe Hanampa Abogados. En esta ocasión, voy a presentar al presidente fundador de CDP, Hesmond Quispe Hanampa, quien participará como uno de los ponentes y moderador. Hesmond Quispe Hanampa es socio del estudio Hesmond Quispe Hanampa Abogados, es árbitro independiente y ha sido secretario general del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Asimismo, ha sido abogado del estudio Torres y Torres Lada Abogados y presidente fundador de CDP. A continuación, le cedo el uso de la palabra. Buenas noches. Les quiero agradecer a todas las personas que en este momento se encuentran conectados a este webinar sobre arbitraje y conciliación en las contrataciones del Estado. Les debo mencionar, en representación del Centro Especializado de Arbitraje Peruano, en colaboración con el estudio que mencionó Ariana, al cual represento, es nuestra primera actividad del año 2022. Estamos contentos de que contamos con la participación de excelentes panelistas, que por favor les pediría de que prendan su cámara. En estos momentos se encuentra Fernando, se encuentra Martín Pinedo, también se encuentra Mari Yamanija, Gustavo Bayona. A continuación voy a presentar a nuestros ponentes, su trayectoria profesional, quienes se dedican en la práctica del día a día como árbitros, conciliadores extrajudiciales, así como también abogados. Vamos a mencionar en estos momentos a Mari Yamanija. Mari es conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, egresada de la Facultad de Contabilidad de la Universidad San Juan Bautista, árbitro de conciencia en la Cámara de Comercio de Ica y es presidenta de la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la Sociedad Peruana de Derecho. Contamos también con la participación de Fernando Nacaya Vargas Machuca, quien es asociado senior del estudio Torres y Torres Lara Abogados, ha sido abogado del Instituto Metropolitano Pro Transporte, también abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud. Actualmente se dedica también como abogado y árbitro en temas de contratación del Estado y comercial. Contamos también con la participación de Martín Pinedo Aubián. Él es director del Centro de Conciliación y Arbitraje en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica. Abogado, conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dedicado a la formación de conciliadores extrajudiciales a nivel nacional, así como a la investigación y publicación sobre el tema de este webinar. Finalmente, contamos con la participación de Gustavo Bayona McPherson. Gustavo es fundador del estudio Bayona McPherson, Abogados e Ingenieros, abogado consultor y árbitro, con especialización en las materias de contratación con el Estado, derecho de la construcción, gestión de contratos, manejo de conflictos y solución alternativa de disputas y arbitraje. Luego de haber hecho la presentación de nuestros ponentes, vamos a empezar. Les voy a explicar la dinámica. Los 5 ponentes vamos a estar en estos momentos todos durante el tiempo que dure el webinar. Aproximadamente va a durar 1 hora. Cada uno de los ponentes nos vamos a distribuir el tiempo 12 minutos, ¿correcto? Aproximadamente. Vamos a empezar el primer bloque con Mari Yamanija, con Martín Pinedo, y luego yo. Vamos a hacer una pequeña pausa acerca de 1 minuto, y luego vamos a continuar con Fernando Nacaya y Gustavo Bayona. Entonces, a continuación, les doy el uso de la palabra a Mari Yamanija. Mari, por favor. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los presentes también. ¿Puedo compartir pantalla? Vamos a habilitarte para que puedas compartir pantalla en estos momentos.
Ya puedes compartir, Mal. ¿Me confirma, por favor, Gesman, que se pueda ver? Sí se puede ver, Mal. Perfecto. Ya, listo. Muy bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Manija. Hoy vamos a hablar sobre la conciliación en contrataciones con el Estado. Muy bien, las contrataciones con el Estado. Es un proceso mediante el cual se trata de solucionar las controversias que puedan surgir en temas de contrataciones con el Estado por una vía alterna a la judicial, ¿no? Se puede ver también en conciliación extrajudicial como en el arbitraje. Y esta controversia tiene que ser surgida durante la etapa de ejecución de contrato, ¿no? Que se debe de ver en estas vías. El procedimiento conciliatorio. Tiene que iniciar con una solicitud de conciliación que tiene que presentarla cualquiera de las partes involucradas, y en esta se va a cruzar unas invitaciones. Digamos que en la primera invitación a cursarse el día de la sesión no asiste la parte invitada, por lo tanto en ese momento se levanta una constancia de asistencia e invitación para conciliar. Y en esta constancia se deja, pues evidentemente, la asistencia de la parte solicitante y la invitación para poder conciliar nuevamente por segunda vez con la parte invitada, por lo cual se levanta la segunda invitación. Se fija la fecha de la segunda invitación y el día de la audiencia de conciliación, si es que ambas partes asisten, vamos a tener que levantar el acta de conciliación, ya sea por falta de acuerdo, por acuerdo parcial o un acuerdo total. ¿Bien? Esta acta de conciliación pues tiene que tener la firma de ambas partes para que el acta tenga todos los acuerdos establecidos de acuerdo a norma, de acuerdo a ley, que sean ciertos expresos y exigibles, para que no tengan ninguna inconveniencia en la parte de ejecutarse esta acta de conciliación. Los requisitos para poder conciliar en contrataciones con el Estado, ¿bien? Es que no haya vencido el plazo de caducidad correspondiente. Para que los acuerdos conciliatorios sean válidos, se debe contar con una resolución autoritaria, ¿no? Según lo dicta el artículo 38 y 39 del Reglamento de la Ley de Defensa Jurídica del Estado. Y respecto a la resolución autoritaria, debido al tiempo que puede demorar en gestionarse, puede ocasionar que el proceso conciliatorio se suspenda por 30 días, ¿no? Asimismo, se puede dar una prórroga de 30 días más si ambas partes están de acuerdo. Normalmente, en las audiencias de conciliación en contrataciones con el Estado, es poco usual que las audiencias terminen rápido. Normalmente se extienden, y esta extensión dura pues 30 días hábiles, y después de creer lo necesario, se puede suspender 30 días más, ¿no? Ya calendario. Pero la suspensión va a ser efecto siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, ¿no? No existe una suspensión por una sola parte, ¿no? La parte solicitante y la parte invitada tienen que estar de acuerdo para poder suspender. Si una de las partes no está de acuerdo en suspender la audiencia de conciliación dentro del plazo establecido, simplemente se va a levantar una falta de acuerdo. Si es que ambos están de acuerdo, pues se va a fijar una nueva fecha que esté dentro del plazo del proceso conciliatorio. Las materias conciliables en contrataciones con el Estado. Muchas veces hablamos de, existen solicitudes en las cuales se menciona nulidad de contrato. Y la nulidad de contrato es una materia no conciliable. Lo menciono porque es algo que se ve mucho en los centros de conciliación, donde existen expedientes en los cuales se menciona nulidad, y por lo tanto el centro de conciliación tiene que rechazar o para que reformulen la solicitud y así pueda ser ingresada de acuerdo a ley, ¿no? Normalmente son estas, todas las que sean referidas a la resolución contractual, las solicitudes de ampliación de plazo contractual, que es lo más común que se ve en contrataciones con el Estado, las relacionadas con la recepción y conformidad de la prestación, referidas también a las valorizaciones o metrados, liquidación del contrato y otros supuestos diferentes a los mencionados antes de la fecha del pago final. Las que versen sobre defectos o vicios ocultos, ¿no? Estas obligaciones previstas en el contrato que debe cumplirse con posterioridad al pago final. Y las no negociables, como lo habíamos comentado, es la nulidad de contrato, aprobación o no ejecución de prestaciones de adicionales, ¿no? Enriquecimiento indebido sin causa, indemnizaciones derivadas o originadas por falta de aprobación de prestaciones adicionales o aprobación parcial. También se ha visto en los centros de conciliación, ya dado en la práctica,
que piden indemnizaciones en contrataciones con el Estado. Y eso es algo que no es conciliable. Se les explica nuevamente para que lo puedan reformular, ¿no? O se sabe muy bien que todas las solicitudes que ingresan a los centros de conciliación pues tienen un sello, ¿no? Que está en verificación, que puede estar todavía en observación, que no necesariamente significa que ha ingresado, ¿no? Porque muchas veces en la práctica misma, algunos abogados piensan que al ingresar la solicitud ya tienen la fecha establecida y por lo tanto están dentro del plazo para poder conciliar. Pero se les recuerda siempre que está en observación porque hay que revisar el expediente. Y esto pues va a implicar que nosotros podamos ver si es que es la materia que quieren conciliar, es conciliable o simplemente es una materia que no se puede conciliar y por lo tanto se rechaza la solicitud para que pueda ser reformulada. Muy bien, si hablamos de diferencias de las conciliaciones en contrataciones con el Estado y el arbitraje, pues sabemos muy bien que en los mecanismos de solución de controversias existen dos tipos, ¿no? Los judiciales y los extrajudiciales. Y dentro de los extrajudiciales encontramos la conciliación y el arbitraje. En la conciliación, las partes, pues evidentemente, asisten y están acompañados por un conciliador que los va a orientar para que puedan llegar a acuerdos o términos medios en conjunto que beneficien a ambas partes. Sin embargo, en el arbitraje no es así. El arbitraje va a resolver la controversia y va a imponer su decisión a las partes, ¿no? En resumen, pues evidentemente, la conciliación depende de las partes y el arbitraje depende de un tercero que viene a ser el árbitro. Muy bien, estas son algunas preguntas que siempre se suele contestar en todas las consultas que podamos tener en cuanto a las conciliaciones en contrataciones con el Estado, ¿no? Si es un requisito iniciar un proceso de conciliación previo al proceso de arbitraje. Sabemos muy bien que no es un requisito previo iniciar un proceso conciliatorio antes de ir al arbitraje, ¿no? Es más, a menos que esté en la cláusula, como bien se menciona, de solución de controversias, si así está establecido, ¿no? Si las partes así lo desean. Pero aquí también hay otro detalle más que me gustaría profundizar, y es que en las actas de conciliación, cuando ya tienen un acuerdo parcial o tienen un acuerdo total, una de las cláusulas o uno de los acuerdos adicionales al acta de conciliación es que de ejecutarse el acta, es decir, al incumplimiento de uno de los acuerdos, la parte afectada va a acudir primero al arbitraje y después a un proceso judicial si es que no se llega o si de repente no es la controversia exacta, ¿bien? Y esto porque se ve mucho en muchos actas de conciliación donde el acuerdo final es simplemente al incumplimiento o a la ejecución del acta de conciliación, ambas partes se comprometen a seguir en la vía del arbitraje para poder resolver esta controversia o este incumplimiento de acta de conciliación. ¿Y qué temas no puede ser sometido a conciliación ni arbitraje? Como bien habíamos mencionado hace un momento, las nulidades no pueden ser sometidas a conciliación, pero en el arbitraje son en conjunto en las decisiones de la entidad o la Contraloría General de la República de aprobar o rechazar las prestaciones adicionales, ¿no? Y las pretensiones referidas a enriquecimiento individuo sin causa, los pagos de indemnizaciones, como bien lo habíamos mencionado, y cualquier otra que derive pues, de la falta de aprobación parcial de prestaciones adicionales. También nada que sea propio del Estado es algo que se pueda conciliar, ¿no? Sí. Y aquí es otro tema más que podríamos agregarle a qué temas no se pueden conciliar, y para hacer un poco más de profundización es en las nulidades, que muchas veces también se pide, algunos clientes lo solicitan así, que en las solicitudes de conciliación mencionan las materias conciliables en contrataciones con el Estado, pero por ahí hay alguna parte en la cual mencionan algún tipo de nulidad. Y algunos centros de conciliación reciben las solicitudes, mencionando la nulidad las nulidades de contratos en sí. Sin embargo, eso es algo que puede afectar también en la ejecución del acta de conciliación, ya que es una materia que no se puede conciliar y no debería estar contemplada tampoco en la solicitud. Entonces, muchos clientes solicitan eso, en algunos centros les pueden aceptar, pero en otros centros que, de acuerdo a ley, no es una materia que podríamos ni siquiera negociar ni mencionar en las audiencias de conciliación. Por lo tanto, se les pide a los clientes, se les pide a los abogados que puedan reformular esta solicitud. ¿Para qué? Para que no tengan ningún inconveniente ya en la vía judicial, ¿no? Cuando esta acta se ejecute, y así pues ninguno de los dos tenga
algún inconveniente en general de que existan nulidades de actas de conciliación. Muy bien, Heshman, eso es todo por mi parte. Contamos solamente con 10 minutos y de haber alguna pregunta general, la reformulamos al final de todas las ponencias. Muchas gracias y le doy pase a mis compañeros también. Muchas gracias, Mari. Excelente presentación. Al final, cuando vayamos a exponer todos los ponentes, si es que existen algunas preguntas de las personas que están en estos momentos como público en este webinar, lo podamos resolver o responder cada uno de los panelistas en caso de que hayan preguntas para nosotros. A continuación, cedo el uso de la palabra a Fernando Nacaya Vargas Machuca. Fernando. Hola, Yesman, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los presentes? Qué gusto verlos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del Centro Especializado de Arbitraje Peruano. Agradecerte, Yerman, por poder tocar un tema que para mí es bastante importante, ¿no? Que es los problemas que se generan al momento de conciliar con el Estado. Voy a compartir pantalla, por favor, para que puedan seguir la presentación. Sí, un momento, Fernando. Y ahorita vamos a editar. Listo. ¿Ya lo pueden ver? Sí, sí se puede ver, Fernando. Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿esto qué me permite a mí? Me permite un poco apartarme del tema teórico para entrar, aterrizar un poco todas estas situaciones en lo que es la práctica y un poco la experiencia que he tenido de manera profesional y personal a lo largo de los años, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que el principal problema que se enfrenta uno cuando está como parte frente al Estado para llegar a una conciliación a lo largo de los años ha sido el tema de la responsabilidad funcional, ¿correcto? Recordemos todo, como le ha dicho la doctora Mary hace un momento, que la conciliación es un método de solución de controversia autocompositivo. ¿Qué significa esto? Significa que son las partes las que se ponen de acuerdo. No hay un tercero que pone una decisión, como puede ser el Poder Judicial o como puede ser en el arbitraje. Es decir, Estado y la otra parte se sientan y a través de concesiones recíprocas deberían llegar, en ese sentido de la conciliación, a un acuerdo. Bueno, pónganse ustedes en los zapatos de un funcionario público. ¿Cómo el funcionario público puede justificar muchas veces el ceder algunas pretensiones, algunos términos económicos y luego justificarlo eso ante sus superiores? Bueno, todo ese tema de la responsabilidad civil está reflejado en una serie de normas. Por ejemplo, tenemos la ley de la carrera administrativa, el decreto legislativo 276, que sanciona o califica como falta la negligencia en el desempeño de las funciones del servidor público, ¿correcto? Por ejemplo, ¿y qué tenemos por negligencia? Para eso me remito a la resolución de la Sala Plena, la 001-2019, que señala de manera muy general que negligencia se debe entender por la manera descuidada, inoportuna, defectuosa, insuficiente, sin dedicación, sin interés, con ausencia de mero y dedicación de un servidor público para realizar las funciones que le corresponden. Como ustedes podrán apreciar, todo esto es bastante general. ¿Quién puede calificar que algo es hecho sin interés o con interés? ¿Cuándo es insuficiente? ¿Cuándo es descuidado? ¿Cuándo es inoportuno? Miren toda la generalidad de situaciones donde el cual un funcionario público puede ser sancionado por un tema de ejercicio de su función. Pero además de eso tenemos también el reglamento de servir, de la ley servir, que dice que son faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria, la falta por omisión consistente en la ausencia de una acción de un servidor o ex servidor que tenía la obligación de realizar, ¿correcto? Entonces, miren ustedes cuál es la gran carga que tiene el servidor público y específicamente los procuradores, que son quienes serían facultados a conciliar por el lado del Estado para poder realizar esta función. Recordemos nosotros que además que el funcionario público tiene 3 tipos de responsabilidades: la responsabilidad administrativa funcional, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Para efecto de lo que compete a la conciliación en contratación pública, vamos a entrar en los 2 primeros. Es decir, un procurador público como servidor del Estado puede tener una responsabilidad administrativa por decir que no impugnó una resolución cuando lo debía hacer. Y si esa falta de impugnación, además, le genera un daño económico a la entidad, puede ser pasible inclusive de ser demandado por indemnización de daños y perjuicios, es decir, una responsabilidad civil. Entonces, todo este tema, que me he tomado bastante tiempo porque considero uno de los más importantes, es lo que se ha cargado a lo largo de los años los funcionarios públicos en la defensa del Estado. Es decir,
era una vieja costumbre, porque antes, en la ley que estuvo vigente, antes de la modificación, que cambia así en 360 grados esta figura, el funcionario público solamente se preocupaba en agotar los medios impugnatorios. Es decir, no le interesaba si ganaba o perdía, no le interesaba si tenía razón o no. Lo único que le interesaba era acudir hasta la última instancia, agotar el último medio impugnatorio para salvar su responsabilidad funcional. ¿Correcto? Eso veremos que ha cambiado actualmente. ¿Y por qué sucedía eso? Porque antes, en el decreto legislativo 1017, inclusive en el texto original de la ley 30 la ley actual de contrataciones, la ley 3025, el texto original no contemplaba ninguna obligatoriedad de conciliar, ninguna obligatoriedad de analizar el costo-beneficio de la entidad si es que iba a obtener un resultado favorable o no en el proceso. En el texto original simplemente se estipulaba que la conciliación como el arbitraje eran los medios de solución de controversias en la contratación pública. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió a partir del año 2017 con el decreto legislativo 1341? Cambia esta figura. Cambia y el primer cambio que se da, que actualmente está regulado por el decreto legislativo 1444, establecen lo que nosotros podemos ver en pantalla actualmente, que dicen que durante la conciliación o ante la propuesta del acuerdo conciliatorio, el titular de la entidad, con el apoyo de las áreas técnicas y las áreas legales, tiene que realizar un análisis costo-beneficio de la controversia. Y en base a este análisis costo-beneficio, podrán determinar si es conveniente conciliar o si deben ir a un proceso de arbitraje. ¿Correcto? Inclusive ponen la opinión del procurador público como una opción, no es una obligación. El artículo siguiente determina que constituye, miren cómo cambia la figura al escenario anterior. Dice, constituye responsabilidad funcional impulsar el proseguir la vía arbitral cuando en el análisis del costo-beneficio determina que la posición de la entidad no será acogida en la sede arbitral. Es decir, a partir del año 2017 tenemos un cambio del marco legal para el servidor público, para el procurador público. Antes, el procurador tenía que agotar la vía administrativa para salvar su responsabilidad. Ahora, al revés, tiene que sustentar por qué no hace una conciliación, por qué no llega a un acuerdo con otra parte, y si finalmente decide ir a un arbitraje y del estudio previo y del resultado del proceso se determina que el Estado pierde ese proceso arbitral, será pasible de sanción administrativa. ¿Eso está funcionando? No está funcionando. Realmente, en la fecha, como árbitro, como abogado de parte, le soy sincero, tengo una sola conciliación con el Estado. Y luego se las comentaré. ¿Y esto por qué no está funcionando? Bueno, básicamente porque hay un rompimiento entre lo que es la relación entre entidad y la Procuraduría. ¿Y por qué digo que hay un rompimiento o un abismo? Porque las Procuradurías no son parte de las entidades. Las Procuradurías estructuralmente, orgánicamente, son parte de primero, las Procuradurías Públicas, de la Procuraduría General del Estado, y como todos sabemos, la Procuraduría General del Estado del Ministerio de Justicia. ¿Correcto? Entonces, pongámonos en un ejemplo. Ministerio de Educación tiene un procurador. Este procurador del Ministerio de Educación, o bueno, un procurador y un equipo de procuradores alternos que lo acompañan. Pero este procurador tiene que encargarse no solamente de los problemas del Ministerio de Educación, tiene que encargarse del Ministerio de Educación y todos sus programas sectoriales, la SUGEL y todo lo que corresponda. Igual sucede con el Ministerio de Cultura. Y así tenemos nosotros que hay un tema que falta especialidad. Las procuradurías tienen todo el conocimiento técnico legal para llevar procesos. Las procuradurías tienen todo el conocimiento y la experiencia para defender al Estado. Pero las procuradurías no tienen el conocimiento específico de lo que es cada área a la cual representa. Se lo digo yo porque en una época, como Yesman me presentó muy gentilmente, yo estuve trabajando algunos años en Protransporte. ¿Y por qué me contrató Protransporte? Porque no tenía procurador. Porque el procurador de la Municipalidad de Lima, que le correspondía defender a Protransporte, simplemente dijo que no lo podía hacer porque tenía demasiada carga. Entonces se formuló una contratación de terceros para llevar los procesos de arbitraje por transporte. Y ese fue un trabajo que yo desempeñé por algunos años. Entonces, siendo yo un abogado particular, fui contratado bajo los sistemas del Estado, pero yo les explico. En ese momento yo tenía más mecanismos para ejercer una defensa adecuada que el mismo procurador de la municipalidad. ¿Por qué? Porque yo estaba diariamente como parte del equipo de Protransporte. En cambio, el procurador de la municipalidad tenía que ver
todos los problemas municipales, todos los problemas de MAPE, todos los problemas no sé, que tenía la municipalidad en ese entonces, ¿correcto? Entonces, el primer problema que tenemos es la falta de identificación o coordinaciones que pueden existir entre las entidades y la Procuraduría. Pero además tenemos una serie de requisitos para conciliar con el Estado. ¿Cuáles son estos requisitos? El artículo 224 del actual reglamento de la Ley de Contrataciones dice que el titular de la entidad o el servidor que el delegue debe efectuar este informe en técnico legal en el cual se evalúan las probabilidades del proceso. Para empezar, normalmente cuando uno tiene un problema con el Estado, siempre va a tener un problema con la oficina técnica. Y la oficina técnica la que va a decir no a la ampliación de plazo, la que va a decir no a, o págale la penalidad, o no sé, el incumplimiento, la intervención económica, todos estos problemas que nosotros conocemos en la contratación pública del día a día. Bueno, ¿ustedes creen que siendo precisamente la oficina técnica la que es parte del problema, va a opinar favorablemente para que haya un acuerdo de conciliación? Es muy difícil. Entonces, ese es un gran problema. Y luego tenemos el tema del área legal, porque el área legal va a recibir el informe del área técnica. Y en base a ese informe del área técnica, va a opinar si procede o no procede. Entonces, primer gran problema. Segundo problema, que bueno, ya lo mencionó la primera expositora, que efectivamente hay algunos casos donde se va a requerir una resolución autoritativa para que el procurador pueda conciliar. Y esta resolución demora tanto que la propia ley ha establecido que el proceso de conciliación se puede suspender 30 días hábiles, prorrogables a 30 días hábiles más. O sea, el mes tiene 20 días hábiles. Estamos hablando de 3 meses aproximadamente, ¿no? Entonces miren el plazo para obtener la resolución administrativa. Haciendo toda esta reflexión y no para no excederme del tiempo, quisiera aterrizar cuáles son los principales problemas que yo identifico. En primer lugar, como ya les mencioné, esta tradición, esta costumbre que hay de velar mucho la responsabilidad funcional de los procuradores. En segundo lugar, los plazos de conciliación son muy cortos. La doctora explicó muy bien que, por ejemplo, tenemos la solicitud de conciliación, tenemos la citación, tenemos la primera audiencia que pueden o no asistir. Ojo que de acuerdo a la ley de conciliación tienen hasta 10 días para poder, entre que se da la solicitud, citar a la primera audiencia. Entonces, y luego de eso, si es que no asiste, se convoca una segunda audiencia y finalmente se cierra el proceso. ¿Correcto? Yo me pregunto si recibida, digamos, yo soy una entidad pública, yo el día de hoy recibo una solicitud para conciliar. Yo voy a estar en condiciones para que acá 5 o 6 días que tengo la primera citación a conciliar, tener mi informe técnico, mi informe legal que me permita a mí determinar mi costo-beneficio para saber si me conviene o no conciliar. Les aseguro que no. Les aseguro que no porque los plazos internos en las entidades demoran mucho más para emitir siquiera un oficio. Siquiera para que el procurador se entere y participe, se los digo, porque hace 2 semanas he participado en una conciliación que será mi comentario final antes de terminar. Pero entonces tenemos 2 problemas. La costumbre de salvar las responsabilidades, los plazos cortos que tiene la conciliación y las demoras que tienen las entidades, el poco margen que tiene el conciliador para negociar. Y acá sí entro a lo que les decía de mi experiencia. Hace 2 semanas tuve una conciliación con la OMPE. ¿Correcto? Estábamos de acuerdo en todo, porque nos habíamos reunido previamente para cerrar un tema de entrega de uniformes para el personal. Bastó que en la conciliación se pusiera una palabra más para que el conciliador diga no puedo conciliar, porque no estoy autorizado a aceptar esta palabra más que han puesto. ¿Qué se hizo? Se tuvo que suspender la primera audiencia para que el conciliador vaya, traslade, consulte y después regrese y finalmente se concilió en una segunda etapa. Pero vean ustedes cómo el procurador, por ese tema de responsabilidad, va con una camisa de fuerza. Él solamente va a cumplir lo que le han dicho que haga. Si uno en la conciliación, que es un trámite vivo, porque en el momento una parte propone una cosa, otra parte propone otra, el conciliador puede formular una fórmula intermedia para producir el acuerdo. Si por ahí se escapa de lo que es la instrucción del procurador, el procurador va a decir, no puedo aceptar eso. Y ese es un gran problema. O sea, el procurador tiene muy poco margen para poder conciliar. Y luego también está una falta de capacitación en la negociación por parte de los procuradores. Los procuradores son abogados que defienden litigios, sean como demandantes o sean como demandados. Ellos están acostumbrados a, digamos, a decirlo de una manera, a pelear
su causa, ¿no? A defender su posición. Ellos no están acostumbrados a conciliar, ellos no están acostumbrados a tender puentes, ellos es blanco o es negro. Entonces, esa falta de capacidad de negociación que tiene el Cuerpo General de Procuradores, porque ellos acusan o defienden, también es un gran problema que nosotros debemos identificar como un obstáculo para poder conciliar con el Estado en contrataciones con el Estado, ¿no? Bueno, yo creo que con eso, Yesman, me quedo un poco a las preguntas, no quiero excederme el tiempo, les agradezco la atención y quedo pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Muy interesante que has compartido práctica profesional día a día. Vamos a tener una pequeña pausa de 1 minuto. En estos momentos, permanezcan todavía allí. Nos harían apoyar en estos momentos con las cámaras. Okay. Regresamos, por favor, todos los panelistas. Bueno, ya para continuar con esta segunda parte del webinar, voy a mencionar brevemente el tema sobre análisis económico del derecho en el arbitraje y la conciliación. Acerca de el análisis económico del derecho en el arbitraje y la conciliación, debemos entender lo siguiente, que va a ser una reflexión en términos generales, una introducción porque tenemos poco tiempo, pero debemos entender que lo que se busca es hacer un análisis acerca de la eficiencia de los escasos recursos económicos que tenemos en la sociedad. Cuando hablamos de recursos y hablamos sobre temas de arbitraje en contratación con el Estado, así como conciliación, tenemos escasos recursos del Estado, horas hombre, recursos tanto en el sector privado como en el sector público, ¿correcto? Así como diferentes infraestructuras o logística. Entonces, lo que se busca es buscar la eficiencia. Cuando hablamos de la eficiencia, tenemos que situarnos en el ser humano como persona racional,
¿correcto? Que todas las personas al momento de tomar decisiones tratan de maximizar beneficios y reducir costos, ¿correcto? Y cuando hablamos esto en el contexto, como bien lo han mencionado mis colegas, de arbitraje en contratación del Estado de la Conciliación, tenemos no solamente las personas que puedan participar, por ejemplo, un ingeniero que está elaborando un expediente técnico, y por el otro lado tenemos a un procurador de alguna municipalidad, de alguna OPD, correcto, gobierno regional, pero tenemos personas, y por el otro lado funcionarios públicos, correcto, o tenemos a gerentes generales o representantes de consorcios. Entonces, son personas que a la luz del análisis económico del derecho tienen que tomar decisiones de forma eficiente. Y la eficiencia es en función qué es lo que más me beneficia a cada uno de ellos, ¿correcto? No vamos a hablar del óptimo de Pareto ni Kaldor-Hicks porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que sí podemos determinar es que las personas toman decisiones eficientes, maximizan beneficios y reducen costos. Es importante también entender de que tenemos que aprovechar mejor nuestros recursos, es decir, tratar de que los pocos recursos que tiene un contratista o una persona que se presenta a una licitación, los tiene que utilizar de forma eficiente, porque hay escasos recursos en el mercado. De igual forma, el Estado, que tiene que utilizar los recursos que se obtienen a través de la recaudación de impuestos principalmente y que están dentro del tesoro público, hay que utilizarlos de la mejor forma. En ese sentido, es importante tomar decisiones sabiendo de que tenemos que maximizar el máximo beneficio para la sociedad. Veamos desde el punto de vista, para que esto lo centremos en algo más concreto y se pueda entender. Imaginémonos una licitación, se convoca y una municipalidad, correcto, o gobierno regional, hace una licitación, se gana la buena pro, se presenta un consorcio y va a construir un hospital, correcto. Cuando va a construir un hospital, el plazo de la ejecución del contrato, 1 año y medio, 2 años aproximadamente, ¿correcto? De concluirse, una vez que se otorgó la buena pro, se adjudicó, ¿correcto? Empieza a correr el cronograma de la construcción en las diferentes etapas. De concluirse en el plazo de 2 años, habrían 2 efectos a la luz del análisis económico del derecho, que son las externalidades positivas y las externalidades negativas. Las externalidades positivas es el efecto deseado, es el efecto que se desea obtener, correcto. Si se construye un hospital en algún lugar del país, la externalidad positiva es que la población, pongámosle un número, por ejemplo, 500.000 personas se van a beneficiar del uso del servicio de salud, correcto, para la población infantil, adulta, o adulto mayor, correcto, externalidad positiva. Otra externalidad positiva es de que vamos a poder generar mayor dinamismo en la economía, porque ya sea directa o indirectamente, hay una cadena de pagos, donde no solamente se beneficia el Estado al momento de ejecutar y construir una obra, sino también el contratista quien va a ejecutar. Y el contratista tiene que subcontratar o comprar a proveedores fierros, cementos, materiales para poder construir esta infraestructura, ¿correcto? Entonces, son externalidades que se prevé que es lo que tiene que ocurrir, que va a generar un beneficio para todas las partes que se van a, de alguna forma, utilizar esta obra ya concluida, ¿correcto? Pero por otro lado, debemos entender que existen efectos no deseados. Existen efectos de externalidades negativas. ¿Qué es lo que ocurre en el día a día? Lo que estaba mencionando, los problemas que ha visto Fernando, que me antecedió, indicando de que es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo, a veces no se cumple con el análisis costo-beneficio, o no se hace bien esta evaluación previa, que también me da el siguiente expositor, quien es Gustavo, también va a analizar este hecho. O sea, lo que ocurre es que siempre, en la práctica del día a día, porque me dedico principalmente como árbitro, pero también he desempeñado funciones como conciliador en algún momento, pero siempre existen externalidades, y las externalidades negativas son efectos no deseados. El efecto no deseado sobre el caso en concreto sería de que no se cumpla con la ejecución de la obra a los 2 años. La primera externalidad es que la población infantil, adulta, adulto mayor, no tenga el hospital que ya estaba planificado en 2 años. Otra externalidad es que toda la cadena de pago de los proveedores, los constructores,
proveedores, por ejemplo, de cemento, fierro, los peones que se han contratado, los obreros que se han contratado, familias que dependen de que se cumpla con la obra para efectos que se le pueda pagar también remuneraciones, son externalidades negativas, externalidades que no estuvieron, digamos, previstas, pero que se generaron. Entonces, es importante que analicemos el enfoque económico de una externalidad negativa y una externalidad positiva en el contexto de la conciliación y del arbitraje. Ahora, la eficiencia, volviendo al inicio de que estamos hablando de que los recursos son escasos en el mercado, hay pocos recursos que tiene el Estado y los tiene que utilizar de forma eficiente. El análisis económico del derecho nos ayuda a poder entender cómo utilizar y cómo tomar mejores decisiones y cómo prever ex ante de tomar una decisión o de crear alguna norma que va a tener un efecto a futuro, pero no lo vamos a ver eso en este momento, sino estamos hablando a nivel, digamos, en términos generales. Vamos aterrizando al hecho de que una vez que existe una externalidad negativa no deseada, incumplimiento del contrato, o que sea, por ejemplo, que se aplicar las penalidades, que es usual, ¿correcto? Se aplica, no se cumplió con algún término pactado en el contrato, se ejecuta una penalidad, ¿correcto? El contratista tiene que iniciar un arbitraje, ¿sí? O se paraliza la ejecución de la obra. Entonces, acá existe la situación, ¿qué es lo que debe hacer el contratista o qué es lo que debe hacer el funcionario público? Tenemos un mecanismo de solución de controversias que es, a la luz del análisis económico del derecho, eficiente en el sentido de que reduces tiempo al momento de solucionar la controversia, como bien lo dijo Mari en su exposición. Si hablamos de solucionar la controversia en contratación del Estado a través de la conciliación, no nos debería tomar, o sea, de 1 a 2 semanas aplicando la ley de conciliación extrajudicial y no debería superar un mes aproximadamente. Si lo comparamos a llevar esta controversia en la vía judicial, cosa que no se puede, porque la mayoría, en el caso del arbitraje, de acuerdo al marco legal, tienes que llevarlo a arbitraje para solucionar las controversias. Pero en el caso de la conciliación, solucionar una controversia con el Estado en un plazo promedio o máximo de un mes es eficiente a la luz del análisis económico del derecho, porque estás reduciendo costos de transacción, pagos, por ejemplo, de asesorías de abogados externos, o dentro de la planta estás ahorrando energía, estás ahorrando, por ejemplo, internet, estás ahorrando inclusive documentos, papelería que puedes utilizar dentro de la oficina, estás ahorrando transporte para hacer, ahora por la pandemia todo es de forma virtual, pero también tendrías que desplazarte en movilidad o en camionetas para ir al centro de conciliación. O sea, se ahorran costos de transacción si tomamos decisiones eficientes en acudir a través de la conciliación, pero no se puede, o no sea, debido a diferentes factores, como bien lo dijo Fernando, no se aplica, o es muy difícil de aplicarlo. Vemos en el caso del arbitraje. El arbitraje, a comparación de solucionar la controversia por la vía judicial, en el arbitraje, donde me dedico principalmente en mis labores profesionales, pues un estándar debería demorar unos 6 meses aproximadamente si el caso no es muy complejo, y podría durar 1 año o año y medio aproximadamente. Si eso lo comparas en una controversia a nivel de sede judicial, apelando, podrías llegar tranquilamente 3, 5, 9, 10 años, y es una decisión ineficiente porque los costos de transacción son altos. Tienes que pagar la planilla para los funcionarios, tienes que transporte, asesores externos o personal de planta, entre otras cosas. Entonces, es importante entender cuándo es eficiente utilizar el mecanismo a través de la conciliación extrajudicial o el arbitraje. Ya para terminar un poco mi presentación, les puedo comentar que cuando estuve trabajando como secretario general del Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, habían situaciones donde los funcionarios públicos que venían al centro, no solamente veíamos arbitraje, sino también conciliación, venían procuradores de la municipalidad, procuradores de algunos gobiernos regionales o de algunas OPDs, y les mencionaba, pero a ver, vamos a esperar que venga la otra parte para efectos de que puedan sentarse para poder llegar a un acuerdo. Y algunos funcionarios, no quiero generalizar, pero algunos funcionarios mencionaban, doctor, estamos aquí porque es un mecanismo que se ha pactado en el contrato. Sin embargo, consideramos de que
no hay muchos incentivos para efectos de llegar a un acuerdo, porque tenemos que tener mucho cuidado con el OSI, o Contraloría General, quien tiene que ver, digamos, está revisando constantemente la conducta de los funcionarios, de que todo esté bien, que todo esté de acuerdo a derecho, que no haya, digamos, alguna situación que pueda poner en una situación incómoda a los funcionarios. Entonces, esas situaciones a veces no genera incentivos para que puedan llegar a buenos acuerdos a través de un mecanismo eficiente que es la conciliación. Y por ello, lo que me comentaban a mí, me decían, doctor, sabemos de que tal vez no vamos a llegar a un acuerdo en la conciliación, pero estamos aquí presentes porque así lo estipula el convenio arbitral o el mecanismo de solución de controversias que se pactó en el contrato, pero definitivamente vamos a ir a la vía del arbitraje. Entonces, son cosas que por lo menos yo le he visto en mi práctica profesional, y lo que sí rescato, lo que mencionaba Fernando, es que en algunos casos hay funcionarios que tienen otra posición que indican que se debe de realizar el análisis costo-beneficio, sustentar bien por qué es eficiente esta decisión para efectos de que puedas llegar a un acuerdo, ¿no? A través de la conciliación extrajudicial. Pero en fin, le voy a ceder el uso de la palabra a continuación a Gustavo Bayona. Gustavo, por favor. ¿Cómo estás, Yesma? Buenas noches a todos. Quiero felicitar a Mari, a Fernando y a ti, Yesma, por la organización de este evento. También, Martín, ahora tendré la oportunidad de escucharte. Muchas gracias. Concuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Fernando, que ha dicho Mari, que ha dicho Yesma. Miren, yo he preparado una presentación de referencia donde quiero centrar una problemática bastante importante y quiero analizar el proceso de solución de controversias desde una perspectiva más práctica, desde una perspectiva de prevención. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Voy a compartirla y acá está. Ok. Bueno, he titulado de alguna forma mi presentación "Cómo prevenir y reducir resultados desfavorables en controversias de contrataciones del Estado". Quiero empezar con un dato duro. Y este es un dato duro que sale de un estudio realizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Y es este que se los presento. El dato duro es que el 74.8% de las controversias se originan por incumplimientos e ineficiencias de las entidades públicas. Y solo el 25.2% de las controversias son realmente controversiales. Quiero salir un momento de la presentación para mostrarles el estudio, que está acá. No sé si lo puedes visualizar, Yesma. ¿Sí? Sí. Sí, se puede ver. Estas son las conclusiones del estudio. Ahí están las conclusiones. Y dentro de las conclusiones señala que solo el 25.2% de las controversias son realmente controversiales. ¿Ok? Hay confrontación de dos posiciones, etcétera, etcétera. El 74.8% se originan por ineficiencias e incumplimiento del propio Estado, que demuestra que la gestión contractual del Estado no es adecuada, que se toma el arbitraje como un mecanismo legitimador para exonerar, como si con ello fueran a exonerar de responsabilidad los funcionarios públicos. Acá hay otra importante: la mayoría de arbitrajes no son una controversia real, no hay real contraposición de posiciones, hay faltas de diligencia, ¿sí? En estos casos es casi imposible que el Estado gane. Y como tú lo estabas comentando, Yesma, originan desperdicio de recursos públicos. ¿Ok? Vamos entonces nuevamente a la presentación. Este es un dato duro bastante interesante. ¿Ok? Vamos con el estudio que hizo la Contraloría, que muchos cuestionan y dicen, no, que el estudio de la Contraloría sí, que el estudio de la Contraloría no, que cómo lo realizó. Bueno, la cosa es que se realizó este estudio y se hizo para, de alguna forma, identificar cuáles eran las causas que originaban controversias y para establecer, de alguna forma, mecanismos de mejora en la defensa del Estado. Una conclusión lapidaria de ese estudio es de que, por lo general, las causas que generan controversias están referidas al proceso de gestión en las contrataciones públicas, y que se había identificado la necesidad de mejorar la organización interna de los órganos encargados de la contratación pública y promover una estrecha coordinación entre las unidades orgánicas involucradas. Y eso, desde mi experiencia práctica, me ha sucedido y me ha sucedido mucho. Continuemos. Ese estudio de la Contraloría arrojó que el Estado había obtenido resultados desfavorables en el 70% de los casos. Vámonos al otro estudio. El otro estudio, mágicamente, que acá está, señalaba, no ha obtenido el 70% de resultados desfavorables, solo ha ganado
del 81%, del 81 al 100% de lo reclama, ha ganado el 35% de las veces. Del 61 al 80% de lo que se reclama, ha ganado, han ganado los contratistas el 7.7%. Del 41 al 60, el 7.7%, del 21 al 40, el 6%, y del 1 al 20, el 6.8%. Y el Estado ha ganado en el 24.8% de las veces. Bueno, sumemos 35 más 11 más 7 más 7 más 6 más 6, con las declarativas, y llegamos al 70% aproximadamente, que finalmente dicen, no todo es una pérdida, porque yo si gané, si hice que solo ganara del 41 al 60, evité que evité el otro 40, o sea, para mí eso puede ser como un triunfo. En realidad, es una pérdida. En realidad, y yo recuerdo cuando estuve en administración contractual de algunos contratos con un equipo de administradores, de ingenieros, administradores, etcétera, el contratista en algún momento se nos acercó en plena efervescencia, en plena conversación, y nos dijo, oiga, y ustedes están pidiendo arbitraje, ¿y por qué están pidiendo? Y en ese momento yo estaba por el lado de una entidad pública. ¿Y por qué piden esto si no les corresponde, si ya lo están pidiendo por acá? Y la respuesta coloquial que me dio el ingeniero, me acuerdo de su nombre hasta ahora, el ingeniero Tumay, me dijo, así se apellidaba, me dijo, doctor, me dijo, loco es el que pide poco. Así que nosotros estamos pidiendo nomás, ya determinará si nos corresponde o no corresponde. Yo considero que ambos estudios tienen cierta razón, de alguna forma han sido enfocados de formas distintas, pero tienen cierta razón. Pero ambos concluyen finalmente los datos que les estoy mostrando. Quiero mostrarles un dato revelador. Ahora, antes de esto, hay entidades, sí, un poco más sofisticadas, un poco con mayores recursos, como por ejemplo el MTC, que tienen equipos ya especializados, de repente por ahí, que están logrando resultados porque se publicitan, tienen equipos de gestión o de administración, quizás, como pueden haberlo en otras entidades también del gobierno central. Sin embargo, yo quiero traerles estos datos del CONOCE, de contrataciones del Estado, en donde si ustedes se fijan, entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales, la cantidad de millones que se mueven es superior a la del gobierno nacional. Y dicho sea de paso, estos gobiernos locales, y dentro de estos gobiernos locales están municipalidades provinciales y distritales, no tienen los recursos o no tienen la especialización que pueda tener, o el respaldo o el apoyo que sí puedan tener otras entidades del gobierno central importantes, y que sí puedan invertir en eso para de repente mejorar sus procesos de gestión, incluso sus defensas en procesos arbitrales. No lo tienen. Y como ustedes se estarán dando cuenta, son la mayor cantidad de dinero que se encuentra comprometido entre esas entidades del gobierno regionales, locales y distritales. ¿Ok? Esa es data que les estoy trayendo para analizarlo desde otras perspectivas. En mi experiencia, y considerando los mismos informes que he citado, ¿dónde se originan por lo general las controversias? Desde la columna vertebral, para empezar. Los alcances. El alcance es la columna vertebral de la futura contratación, de la futura ejecución del contrato. ¿Ok? Si tenemos términos de referencia, tenemos especificaciones técnicas, o tenemos expedientes técnicos que tienen errores, entonces no seamos ilusos en pensar que eso no va a saltar en la ejecución contractual. Va a saltar y va a ocasionar una controversia. ¿Ok? Ahí es donde se incuban desde el inicio las controversias. Continuemos. Deficiente gestión en la ejecución. Hoy en día las entidades que han implementado mecanismos eficientes de gestión contractual o de administración contractual, como quieran llamarlo, son las menos. Y las más no tienen equipos. El contrato se ejecuta y se deja a la inercia propia contractual, como si el contrato no hubiera que gestionarlo, como que si el contrato solito va a llegar a cumplir su finalidad, cuando muchas veces es la mano de las personas que gestionan los contratos las que hacen que estos contratos sean exitosos y que solucionan las controversias en el momento que suceden. La mejor forma de solucionar una controversia es hacerlo de forma contemporánea. Si no es previniendo antes, haciéndolo de forma contemporánea. Otro de los problemas es la deficiente coordinación, lo que señalaban también los informes. No hay coordinación entre las áreas intervinientes, no conversan. Y eso se nota, lo comentaba Fernando, se nota cuando las procuradurías
llegan los casos a la Procuraduría y el procurador está como no sabe, le pide la información y no le llega la información y no sabe, y está como con una camisa de fuerza porque no sabe cómo tomar las decisiones, y finalmente no toma una decisión, ¿ok? No toma la decisión por falta de información. Sabemos que el informe del procurador puede ser sugerido, un informe del procurador, pero finalmente el informe que tiene que salir es el informe técnico y legal de las áreas técnicas y legales, ¿ok? Pero puede ser tomado en consideración el informe del procurador, como también no puede ser tomado en consideración, ¿ok? Normativamente así está establecido. Y finalmente hay problemas en la defensa. Yo al final voy a plantear algunas soluciones, pero estos problemas es que muchas veces se enfrentan procuradores y me refiero a los que son la mayoría de alguna forma, municipalidades distritales, provinciales o gobiernos regionales, al momento que se enfrentan pues con contratistas que ya han hecho su administración contractual durante el proceso de ejecución contractual, con contratistas que tienen contratado a los mejores estudios de abogados para defenderse, y sin embargo ellos de repente no tienen esos recursos. Ahí yo planteo algo bastante interesante que lo voy a proyectar al finalizar. ¿Qué más? ¿Por qué pongo esta lámina de que la mayoría de arbitrajes está relacionado a obras públicas? ¿Por qué lo coloco? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, justamente, y estos dos estudios coinciden, hay más del 50, casi el 60% de las controversias están relacionadas a arbitrajes de obras públicas. Entonces, curiosamente, estos arbitrajes son los que involucran o los que implican mayores cuantías controvertidas y son los que mayor impacto tienen con relación a los otros. Por eso lo considero. Entonces, ¿cuál es la importancia de un proceso de solución de controversias? ¿Tendrá alguna importancia? Por supuesto que tiene, y mucha importancia. Estamos hablando de controversias que son altamente sensibles, y son altamente sensibles porque involucran la utilización de recursos públicos que están destinados a la satisfacción de necesidades públicas, al cumplimiento de finalidades públicas. Por eso es que son bastante importantes. Entonces, tenemos que ver cómo damos una visión distinta de cómo gestionar las controversias. ¿Y qué es lo que propongo yo? ¿Qué hacemos? Bueno, Franklin decía que una onza de prevención vale más que una libra de cura. Lo que propongo yo es no atacar las controversias. Ustedes no me dejarán mentir. Existen una cantidad de eventos que se realizan acerca de arbitrajes, es un mundo al cual nos dedicamos nosotros porque estamos allí. Pero hay controversias, como lo señalaban estos estudios, que no merecían llegar a un arbitraje, debían haberse solucionado en instancias previas, como puede ser en una conciliación, en una junta de resolución de disputas, o por negociación de las propias partes con un conocimiento normativo de lo que está pasando y de hechos. Pero sin embargo, se dejan que las controversias discurran hasta llegar a un escenario arbitral de situaciones donde no hay mayor posibilidad de ganar, como por ejemplo incumplimiento de una obligación de pago donde se ha presentado, se ha cumplido con las prestaciones y donde existe incluso conformidad. ¿Qué posibilidad hay de ganar eso en un arbitraje? No solo eso, el día de hoy en la mañana estuve en una conciliación donde, ¿qué es lo que estamos diciéndole en una liquidación de obra? Estamos diciendo, oiga, asesorando a un, más que cliente, es un amigo que me pidió el favor que lo pudiera asistir. El supervisor en su informe ha señalado que corresponde la aplicación de una penalidad, pero no se ha dado cuenta que esa penalidad ya fue descontada en una valorización, en la valorización número 10. Y está aplicando por duplicado en la liquidación el mismo descuento. Y eso es fácilmente demostrable al analizar los abonos que se hizo del pago por la valorización 10 y cómo el informe de supervisión determinó que se haga ese descuento. Totalmente demostrable. Díganme ustedes, ¿qué posibilidades hay de que eso en un arbitraje se pueda ganar? Nadie puede cobrar una penalidad por duplicado. Entonces, existe la conciliación para llegar a acuerdos en ese tipo de instancias. O cuando, por algún tema todos sabemos que muchas entidades públicas a veces cogen de una partida o cogen de algo que estaba presupuestado para un tema, cogen y lo disponen para otro tema. ¿Ok? Y muchas veces pensando en que va a llegar el dinero puede llegar el dinero de canon, el dinero del presupuesto, o una ampliación presupuestal, lo que fuese. Y finalmente, por X motivos, no llega. Y el contratista, obviamente, luego de haber cumplido con sus prestaciones, exige su pago.
pero las entidades no tienen cómo pagar, pero pueden llegar a un acuerdo y establecer fechas de pago. Sin embargo, no concilian y lo dejan allí porque no hay presupuesto, etcétera, etcétera. No llegan a un acuerdo conciliatorio y eso finalmente pasa a un arbitraje. Desde mi perspectiva, ese tipo de situaciones es un pecado llevarlas a arbitraje, es un desperdicio de recursos, como lo decía Yesman, y no podemos permitir eso. ¿Qué es lo que planteo entonces? Primero, bajo los tres enfoques. Primero, el correcto desarrollo de los alcances, una ejecución contractual con administración o gestión y una mejor defensa. En el primero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El correcto desarrollo de los alcances. Hay que analizar el alcance. Me refiero a los términos de referencia, a las especificaciones o a los expedientes técnicos. Hay que compatibilizarlo. Hay que ver si tiene errores, deficiencias o errores. No podemos permitir que algo con errores salga a una convocatoria. ¿Ok? Hay que corregirlo con la participación de quienes, de los propios que han formulado los requerimientos, de los usuarios. Y en el caso de obras, usuarios y proyectistas. Desde mi perspectiva, debería existir la prohibición de realizar una convocatoria o de licitar sin compatibilizar, sin haber hecho por lo menos esa chamba de revisar bien el alcance. Solo después de revisar bien el alcance y de haber establecido que por lo menos está medianamente bueno el alcance, en la etapa de ejecución contractual, que es la etapa donde también todos los estudios, y en mi experiencia, no se realiza una buena gestión contractual, hay que conformar equipos de gestión contractual. Así como vienen los contratistas con su equipo de administración de contrato, de gestión, o como quieran llamarlo, el Estado también debe conformar equipos multidisciplinarios de gestión contractual. ¿Ok? Tienen que establecer mapas claros de obligaciones, del alcance, tienen que ver, hacer su plan de seguimiento del cumplimiento de obligaciones, tienen que monitorear los riesgos también. En el caso de obras existe una gestión de riesgos que es parte del expediente técnico, hay que monitorearla, hay que gestionarla. Hay que interrelacionar, hay que conversar con los involucrados. No podemos hacer islas o pensar que la inercia de la ejecución contractual va a solucionar el problema y ahí se verá si el contrato finaliza, cumple su finalidad, culmina, etcétera, etcétera. Hay que tener reuniones periódicas. Todo esto es durante la ejecución contractual. Tiene que haber comunicación entre todos los involucrados. Y finalmente, una actuación comprometida de los funcionarios acorde con lo que estamos trabajando, con recursos públicos, acorde con el interés público, bajo los esquemas que la propia ley y las que vendrán trabajan, y que esto no es ajeno, las reglas de la buena fe y el deber de colaboración. Fíjense ustedes, en contratación pública, el Estado está prohibido de ver una contratación pública, y esto lo refiere muy bien Juan Carlos Casañe, está prohibido de ver la contratación pública como si se tratase de un negocio lucrativo, porque para el Estado una contratación pública no es un negocio. El Estado persigue la satisfacción de una necesidad pública y tiene que verlo en base al interés público comprometido. A diferencia del contratista que sí, de alguna forma, persigue un fin lucrativo, pero tampoco por eso debe pasar piola, como criollamente se dice. No, el contratista es considerado un colaborador para alcanzar esas finalidades públicas. No es que está también exento, tiene la responsabilidad de ser un colaborador, y en eso está implícito también los deberes de colaboración de buena fe que son transversales a todas las ejecuciones contractuales. Finalmente, hemos hecho la primera tarea, el alcance, hemos hecho la segunda tarea de la gestión contractual, vámonos a la defensa. Si por algún motivo, después de haber hecho todo esto, surge alguna controversia y nos tenemos que enfrentar en un escenario controvertido, un escenario arbitral, hay que evaluar a los profesionales que nos den garantía de la experiencia y el conocimiento, y sobre todo, lo he puesto acá en obras públicas porque son lo que involucra las mayores cuantías controvertidas. ¿Ok? Tienen que seguir el análisis de posibilidades de éxito y diseñar una estrategia y conocer cuáles son las reglas, los procedimientos, el marco normativo. Así como, y por eso pongo contratación de expertos, así como si la Procuraduría tiene expertos, enhorabuena, pero así como un equipo cuando entra en competencia se refuerza con los mejores jugadores, pienso que las entidades donde no existen los mejores jugadores tienen que necesariamente tener refuerzos, porque estás trabajando con recursos públicos. Claro, y acá hago la aclaración. Si no has hecho bien la segunda y si no has hecho bien la primera tarea, entonces por más buena defensa, por más mejor defensa, mejor equipo de defensa que tengas, no vas a obtener los resultados que esperas o no vas a poder reducir los resultados adversos. ¿Ok? Bueno, eso era lo que quería compartir, Yesman, y estoy
abierto, yo me quedo si quieren hasta mañana para conversar con todos, porque a mí esto es como cuando entras en una dulcería y un niño entra en una dulcería y ve todos los dulces y se los puede comer. Así yo me siento, así que muchas gracias por la invitación Muchas y a todos un gracias. abrazo. Muchas gracias, Gustavo, por tu excelente presentación. A continuación, vamos a hacer uso de la palabra Martín Pinedo. Hay una pregunta que es general para, tal vez al final, alguno de los ponentes o algunos quisieran responder. Me parece que algunos han avanzado con el texto, pero tal vez pueda ser de interés también para las personas que están conectadas en estos momentos. Continuamos, por favor, con Martín Pinedo Obiang. Muchas gracias, Jesman. Bueno, fuerte saludo para Mari, para Gustavo, que nos volvemos a encontrar, y para Fernando Nacaya. Buenas noches. Agradeciendo la invitación, por supuesto, ¿no? Bueno, tengo la gran ventaja, ya casi todo se ha dicho, así que me ponen el tema muy fácil, ¿no? Lo cual también me complica, ¿no? Porque como todavía se dijo, entonces casi nada se puede decir. No, mentira. Hay algunas cosas, como dice Gustavo, ¿no? O sea, en realidad el tema de la conciliación y el arbitraje, el tema de contrataciones con el Estado es un tema riquísimo en problemas y que obviamente ya depende de la academia y de la misma práctica aportar soluciones, ¿no? Yo creo primero tenemos que partir de una idea que es importantísima. Históricamente, la resolución de conflictos ha sido canalizada a través del órgano jurisdiccional, pero bueno, pues ha surgido una tendencia moderna, ¿no? Los últimos, ni siquiera tan moderna, por los últimos 30 años, pues ya se habla de que el Estado no puede ser juez y parte, y por lo tanto se prefiere pues que esas controversias que se tienen con el Estado sean resueltas pues en sede arbitral, ¿no? La idea es buena, pero si vemos en perspectiva el modelo que tenemos vigente actualmente, nosotros en realidad tenemos 3 mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? Para intentar resolver cualquier tipo de controversia en etapa de ejecución contractual con el Estado. Tenemos la conciliación, tenemos el arbitraje, y no se olviden también que tenemos la famosa Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Que se está implementando con bastante fuerza, pues, en el Perú. La idea es, como dice el texto de la norma, no se paralicen las obras, pues, que era el problema más común, ¿no? Surge una controversia con el Estado, se paraliza la obra, el tema pues va a arbitraje, independientemente de cómo se resuelva, la gente pues era la que pagaba el pato. Y yo creo que viendo el panorama respecto del espectro de resolución de disputas que tenemos a la mano pues para tratar de resolver estas controversias, tendríamos que entender, como muy bien lo han advertido pues de manera precedente mis colegas, que cada mecanismo de resolución de conflictos tiene sus propias características y presenta sus propias vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, lo primero que hay que aclarar que, a diferencia de lo que ocurre pues, con la regulación de la conciliación extrajudicial, donde se concibe pues, que es un requisito de procedibilidad previo a la interposición de una demanda que versa sobre derechos disponibles, en el caso del arbitraje, la naturaleza de la conciliación no es esa, ¿no? La naturaleza de la conciliación es que junto con el arbitraje sea un mecanismo que permita la solución de las controversias. Lo que sucede es que es práctica común en algunas instituciones públicas redactar una cláusula de resolución de controversias en la cual ya el arbitraje, si bien es cierto, no tendría esta condición de ser un requisito de procedibilidad, ¿no? Inexistente obviamente en el tema del arbitraje, ¿no? Porque el espíritu de la norma es más que todo para el proceso civil, pero ya genera un esquema escalonado de resolución de conflictos obligatorio, ¿no? Que te dice, ¿no? Las controversias serán resueltas mediante arbitraje, previamente tendrá que iniciarse un procedimiento de conciliación, obviamente dentro del plazo de caducidad que establece la norma de contrataciones, ¿no? 30 días. Entonces, y el esquema no es, digamos, algo novedoso, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos en la legislación comparada, en Argentina se estila bastante este esquema de resolución de controversias, donde primero se ve un tema de mediación, y si este tema fracasa, pasamos pues a un tema de arbitraje, ¿no? Acá en el Perú, la misma ley de conciliación, y hay que hacer la tingencia en ese sentido, establece esto, ¿no? Es decir, hay una prohibición expresa, que espero pues que algunos operadores lo respeten, que está contenida en el reglamento de la ley de conciliación, el decreto supremo 014 de 2008 IUS, que señala pues que, por ejemplo, con posterioridad a la conciliación, ninguna de las partes que han brindado servicio puede ser, entre otras cosas, árbitro, ¿no? Entonces, obviamente, una persona que ve una
una conciliación con el Estado, luego no podría aspirar a ser árbitro. Pero la prohibición es más interesante porque la prohibición abarca no solamente al conciliador que vio el caso, sino a todos los que brindan servicios al interior del centro de conciliación. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Primera situación. Segunda situación es que la definición más elemental de la conciliación, y no lo digo yo, lo dice Roque Caivano, es que la conciliación es un mecanismo de negociación asistida. Entonces, hay que partir de varias ideas. Primero, en la conciliación no podemos garantizar un resultado, no hay una predictibilidad. Para que exista un resultado tiene que haber una coincidencia o confluencia de voluntades, o como se dice de manera muy sencilla, para que haya un acuerdo, las partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, entre partes privadas, obviamente, vas a una conciliación y existe esta posibilidad de llegar a acuerdos, o no. Pero esto es una exteriorización de la autonomía de la voluntad. En el caso del Estado, que participe en una conciliación, ya sea como solicitante, como invitado, como bien lo han anotado mis colegas, acá hay un ámbito en que hay poca maniobrabilidad. ¿Por qué? Primero, porque la defensa de los intereses del Estado en juicios es a través de los procuradores, que ya se señaló que no son procuradores que forman parte de las propias entidades, sino que forman parte de una dependencia que es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ¿no? Que forma parte del Ministerio de Justicia. Punto número 1. Punto número 2, el Estado es amplio, ¿no? A los 3 niveles, gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales. Y en la mayoría de los casos, digamos por un tema de cuantía, los procuradores tienen las facultades de representación, pero no tienen facultades de disposición, porque para poder realizar la disposición necesitan una resolución autoritativa. Entonces, ahí tenemos el primer problema que ya se advirtió, es decir, si yo quiero llegar a un acuerdo representando una entidad estatal, yo necesariamente tendré que suspender la audiencia de conciliación y regresar a la audiencia con una resolución autoritativa que se expide previa emisión de un informe señalando pues al jefe de la entidad las virtudes, las ventajas de llegar a un acuerdo en determinados términos. Y como bien indicaron, ¿no? Si yo me salgo de ese canon que ya me autorizaron, simplemente no se puede realizar la conciliación. Y además porque, si bien es cierto, la ley de conciliación establece que se puede realizar suspensiones del procedimiento conciliatorio ad libitum, no por voluntad de las partes, el gran problema es que hay una disposición legal en el tema de contrataciones que dice que se puede suspender por 30 días, máximo 30 días adicionales. Entonces, el tiempo es cortísimo, ¿no? Y un elemento adicional que hay que considerar también es que hay un temor. Esto no se dice, pero los representantes de las entidades estatales tienen temor de que después los acusen de que por el hecho de haber llegado a un acuerdo rápido, ¿no? Que pueda beneficiar los intereses del Estado o a la ciudadanía, etcétera, etcétera, como quieran verlo, dice, pero ustedes han arreglado. Entonces acá seguramente había un arreglo pues, bajo la mesa. Y entonces son sometidos pues o potencialmente pueden ser sometidos a procedimientos a nivel de Contraloría, ¿no? Y ya toda la secuencia que conocemos, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucho temor. Es más, en mi experiencia personal, yo he tenido casos en los que los procuradores mismos han dicho en la audiencia, yo he venido acá solamente por el acta. Y no pienso llegar a un acuerdo, primero porque no tengo facultades, y segundo porque si yo llego a un acuerdo, posiblemente me inicien un procedimiento administrativo. Entonces, ahí viene el temor. Entonces, el mecanismo no está mal de la conciliación, pero, como bien han advertido, la conciliación solamente opera pues, en temas de derechos disponibles, pues una nulidad no podría ser objeto de acuerdo entre las partes, pero el mecanismo es bueno, pero la regulación tendría que ultimar, tendría que afinar algunos detalles para darle un mayor margen de maniobrabilidad a los representantes de las entidades estatales si es que verdaderamente quisiera hacerse eso. Nuevamente, esto es un tema de opción legislativa. O sea, no es que sea la regla general que el Estado siempre tenga que arreglar sus temas en mediación o en conciliación dentro de un esquema o un mecanismo autocompositivo donde el acuerdo responde a la voluntad de las partes. En Argentina, bueno, para los que son de mi generación, de repente pueden saberlo, durante la época del presidente Menem hubo una ley de consolidación de deuda, lo pueden buscar. Y la ley de consolidación de deuda, por ejemplo, prohibía cualquier intento de mediación cuando se tratara de bienes y recursos del Estado. O sea, el Estado decía, los privados pueden arreglar sus problemas mediante mediación, pero el Estado no. ¿Por qué? Porque un acto de mediación, esta era la lógica, un acto de mediación entre el Estado y un particular va a suponer
necesariamente manejo de recursos públicos, y en esa época, recordemos, Argentina estaba más preocupada en invertir sus recursos en el pago de la deuda externa. O sea, no me toquen acá, no me toquen la caja. Entonces, es un tema de opción. Entonces, si el legislador está pensando en que verdaderamente tiene que implementarse la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos en tema de controversias con el Estado, bueno, pues afinemos ese mecanismo. O si no, simplemente digamos que el Estado no puede conciliar y que pasemos pues al otro mecanismo donde el tercero tiene facultad de decisión, que es el arbitraje. Y no nos hacemos ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, es un tema de, creo, visión. Pero acá viene el problema. Pues. Los encargados de hacer la norma muchas veces critican, pero no conocen el contexto. Los que estamos metidos en el tema de arbitraje hace muchos años sabemos que a raíz de algunos casos aislados que se dieron, pues, el tema de Orellana, el tema de Odebrecht, hubo una especie de satanización del arbitraje. Y entonces, ¿qué ocurría? Por ejemplo, modifíquese la norma. Arbitraje con el Estado no puede ser ad hoc. Tiene que ser institucional. ¿Cierto? De 10 UITs para arriba es institucional. No se puso, digamos, un análisis más digamos, concienzudo, ¿no? Que diga, oye, pero el arbitraje ad hoc versus el arbitraje institucional, qué ventajas o qué desventajas para eliminarlo, en todo caso, de plano, ¿no? Entonces, no, simplemente dice, no, volvamos a lo institucional. Se acabó. Y es más, algunos recordarán que no, en este congreso, no, el anterior, el tras anterior, recuerdo, hubo un proyecto para considerar a los árbitros funcionarios públicos, para poder sancionarlos con todo el listado, con todo el catálogo de delitos que se aplican a los funcionarios públicos. Claro, decía, el árbitro es privado, pero cuando se trate de bienes y derechos del Estado, entonces el árbitro tiene la condición de funcionario público para poder sancionarlo. Es una especie de esquizofrenia legislativa, ¿no? Cuando sabemos que el árbitro se desempeña en el ámbito privado. Eso suponía un desconocimiento, pues, de las normas más elementales, de los criterios más elementales que regulan el arbitraje, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier modificación legal que pueda hacerse respecto del marco normativo del arbitraje, pues, tiene que hacerse con conocimiento de causa. Yo creo también que el arbitraje y la conciliación como mecanismos son mecanismos muy interesantes. Son mecanismos útiles. El problema no es el mecanismo, el problema es cómo utilizamos ese mecanismo, ¿no? Si no recuerden, pues, al loco del martillo, ¿no? Un martillo sirve para construir, pero un martillo en manos equivocadas puede ser un arma para liquidar a las personas, ¿no? Entonces, yo estaba escuchando de manera muy atenta las reflexiones de mis queridos colegas, y yo coincido totalmente. En mi condición de director del Centro de Conciliación y Arbitraje, yo les puedo decir que yo veo, pues, los temas en pared prácticamente, ¿no? Porque veo, pues, el tema de conciliación, el tema de arbitraje, vamos viendo, en todo caso, qué temas se pueden mejorar, qué temas no. Yo creo que hay un par de ideas importantes que se han esbozado, pero que vale la pena reiterarlas. Lo primero, sí, pues efectivamente, el Estado tiene que tomar de una vez una decisión respecto de si la conciliación puede ser utilizada como un mecanismo de resolución de conflictos en tema de conflictos con el Estado en etapa de ejecución contractual. Si el Estado apuesta por una verdadera implementación de la conciliación, entonces tendrá que modificar todo este marco normativo para dejar el camino libre de que efectivamente puedan hacerse las gestiones necesarias sin que los representantes del Estado tengan el temor de luego, pues, ganarse un problema gratuitamente. Y que la conciliación no sea vista, pues, como un rito previo, pues, al inicio del arbitraje, porque así lo estableció el convenio arbitral, o simplemente, pues, que sea, pues, un acto innecesario, ¿no? Entonces, y si el Estado apuesta, como ocurrió en Argentina con esta decisión legislativa, decir que no procede, lamentablemente no procede. Y se cortará ese tema, pero nos sinceramos. Segundo, yo creo que si apostamos por el tema de la conciliación, tendríamos que eliminar el tema de la resolución autoritativa, tendríamos que eliminar, pues, el tema de poner una camisa de fuerza a los operadores que representan al Estado. Pero, nuevamente, tendrá que analizarlo, pues, de manera más concienzuda del Estado. Segundo, a nivel de arbitraje, yo creo que no podemos satanizar el arbitraje ad hoc, en detrimento, pues, ¿no? Digamos, de que pueda ser utilizado este mecanismo,
cuando pues, se prefiera pues, el arbitraje institucional. O sea, yo creo que ambos mecanismos tienen sus características muy importantes. Recuerden, ¿no? O sea, hay lugares en nuestro Perú, o sea, ni siquiera hablemos con una mentalidad centralista, hay lugares en el Perú donde simplemente no hay centros de arbitraje. Y entonces, el hecho de trabajar un esquema de arbitraje ad hoc sería mucho más fácil. Claro, algunos dirán, sí, pues, pero mira, tenemos el tema de la virtualidad, etcétera, etcétera. Bueno, ya está bien, pero tú no puedes decir que uno, per se, uno de los tipos de arbitraje, como es el ad hoc, es malo por sí mismo, ¿no? Y yo creo que es el momento de ir pensando en un ente autónomo que verdaderamente apueste por una mejora del sistema normativo en su conjunto, tanto de la implementación de la conciliación, del arbitraje, de la Junta de Resolución de Disputas, en general de cualquier tipo de mecanismo alternativo, ¿no? Yo creo que ya el rol del Ministerio de Justicia como ente rector de los mecanismos alternativos en el Perú ya ha llegado a un punto en el que simplemente no soporta un mayor avance, ¿no? No hay un aporte concreto. Entonces podríamos crear una superintendencia o un ente autónomo que facilite pues, una mejora verdadera del marco normativo en su conjunto, porque ojo con esto, la conciliación y el arbitraje no solamente son mecanismos de resolución de conflictos con el Estado, son mecanismos alternativos de resolución de conflictos que pueden servir para cualquier instancia en la que haya determinado tipo de controversias, ¿no? Entonces, esto será motivo, pues, obviamente, de debate. Suelto la idea nada más, pero yo creo que verdaderamente tendríamos que ir apostando por una verdadera implementación. Recuérdese, y con esto termino, que el Acuerdo Nacional, en la 28ª Política de Estado, ha señalado que le importa al Estado la implementación de los mecanismos alternativos. Entonces, ¿qué mejor forma de ayudar a una sociedad como la nuestra, que es una sociedad muy conflictiva, a ir implementando espacios de diálogo que permitan un verdadero manejo de los conflictos que surgen en la realidad? Creo que con esto terminamos. Quedo atento a las preguntas. Y nuevamente, Yesman, muchas gracias por la invitación y saludos a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Martín, por tu participación y que hayas compartido también la experiencia del centro de arbitraje que representas allá en la Cámara de Comercio ICA. Y concuerdo contigo, ¿eh? Los funcionarios públicos tienen, no vamos a generalizar, pero sí tienen temor a que haya un control a través de Contraloría General o en todo caso a través de OSI, si es que está internamente dentro de la institución, y no hay incentivos para poder llegar a acuerdos eficientes a través de la conciliación, y a veces lo toman como una formalidad para poder acudir directamente al arbitraje, ¿no? O sea, por lo menos eso es lo que yo también he percibido y coincido contigo. Agradecemos a todos los presentes y no sé si alguien quisiera tal vez responder. Ahí tenemos una pregunta que dice, buenas noches, ¿qué tan presente es en el ejercicio del arbitraje y la conciliación en contratación del Estado a nivel regional? ¿Lo ven como una solución favorable a los conflictos o simplemente no se utilizan? Me parece que Martín y la mayoría de los ponentes han enfocado desde ese punto de vista, ¿no? Pero no sé si alguien quisiera comentar algo al respecto. Sí. Martín, por favor. Ya, sí, mira, como bien has dicho, Yesman, yo actualmente soy director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ica, y previo a ello yo estuve en la Cámara de Comercio Huánuco. Yo lo que quisiera en todo caso es que no se piense pues que el arbitraje o la conciliación es un mecanismo pues que se utiliza en Lima, ¿no? O sea, la norma es a nivel nacional. Entonces, ahora, lo que sí coincido es que en cada ciudad de nuestro país tendría que establecerse pues un espacio en el que estos mecanismos puedan ser implementados. Claro, en el caso del arbitraje se identifica más con el tema de las cámaras de comercio, pero recuérdese pues que los colegios profesionales también perfectamente pueden aperturar centros de arbitraje. En mi experiencia profesional yo les puedo comentar que, por ejemplo, cuando estuve viendo unos temas en Amazonas, específicamente en la ciudad de Chachapoyas, el centro de arbitraje que era pues el que manejaba los temas pues de controversias con el gobierno regional era el Colegio de Ingenieros. O sea, ni siquiera el Colegio de Abogados o la Cámara de Comercio, o sea, imagínense, ¿no? Yo creo que ya es un tema de iniciativa
privada de crear esos espacios del empleo de estos mecanismos. Va a depender mucho de las entidades públicas que no piensen que todo tiene que venir a Lima, OCE, no, o sea, OCE es residual. Que yo creo que es un tema de que los privados también apuesten por una implementación de sus recursos y perfectamente pueden establecerse estos mecanismos. Pero claro, el llamado es que se haga de una manera ética, ¿no? De una manera correcta, de una manera legal, que no se vea, como bien se dijo hace un momento, como un tema de negocio, ¿no? Que se vea básicamente como un tema de aportar a la verdadera solución de conflictos en la sociedad. Gracias, Martín, gracias por la participación. A continuación, si ya no tenemos más comentarios de los ponentes, les agradecemos a todos ustedes por haber brindado su valioso tiempo, haber compartido un poco acerca de su experiencia. Sabemos de que cada uno de nosotros podría seguir exponiendo, analizando diferentes casos y nos podríamos extender tal vez inclusive 1 hora más. Sin embargo, entendemos los compromisos que tienen cada uno de ustedes y les agradecemos a nombre del Centro de Arbitraje Especializado Peruano CDP y también en representación del estudio que represento. Muchas gracias. Solamente para decirles que Ariana va a decir unas breves palabras, por favor, antes de dar por concluido este webinar. Ariana Wendorf, por favor. Muchas gracias, Germán. Espero que este evento haya sido grato para todos. Asimismo, queremos recordarles que vamos a seguir organizando eventos en las próximas semanas. Para más información y novedades sobre las siguientes actividades, síganos en nuestras redes sociales del estudio, como Estudio Germán Quispe Hanampa, Abogados en Facebook y LinkedIn, y del Centro Especializado de Arbitraje Peruano CDP en Facebook y LinkedIn también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Ariana. Gracias a todos los ponentes. Nos estamos viendo. Gracias, Gemma. Fuerte abrazo. Buenas noches a todos. Un abrazo también. Gracias, saludos a Gracias, todos. buenas noches. Gracias.